Están haciendo como un estudio de los personajes bíblicos quedaron por el rey Salomón, ¿cierto? El sabio Salomón, el que hizo esa petición tan especial, el que estuvo tan enfocado en cuál era el propósito que Dios tenía para él, que no pidió poder, no pidió tierras, no pidió victorias, sino pidió sabiduría. El sabio Salomón que terminó como terminó, ¿cierto? No, digamos que no fue un muy buen final. Ahí vamos a partir porque hoy, esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar sobre dos personajes. Uno de ellos es el hijo de Salomón, Roboam. Por linaje, por herencia, cuando Salomón murió, Roboam debía reinar. Y así fue, ¿cierto? El rey, estamos situados en Primera de Reyes, del capítulo 11 al capítulo 14. La gente se reunió para coronarlo, para que empezara su reinado como descendiente por el linaje que tenía. Pero antes de empezar esa historia de ese reinado, que fue bien particular, les quiero contar que antecitos, no sé si lo habían alcanzado a leer, nos describen 3 personajes que fueron, yo les he bautizado, enemigos heredados. 3 personajes que nos hablan sobre una verdad con la que nos enfrentamos día a día. Y ya vamos para allá, ya les voy a decir que. Sabemos que Salomón fue bien loquito con las mujeres, ¿cierto? 700 esposas, 300 concubinas, como que no le bastaba. 100 mujeres. Ellas, dice la Biblia, desviaron su corazón, porque aparte de que eran muchísimas, ninguna de ellas creía lo que él creía. Salomón se había equivocado en escoger su compañía. Ellas desviaron su corazón y Salomón el sabio terminó haciendo cosas en su reinado que eran abominables a su Dios, el Dios que le había dado sabiduría. Él hizo altares, bueno, ya ustedes saben, hizo altares a cada uno de los dioses que adoraban sus mujeres. Y en ese momento el Señor le dice que entonces el reino se va a romper porque él se desvió, no hizo lo que se había ordenado hacer, lo que él le había ordenado hacer. Entonces, vamos a hablar en Primera de Reyes, el versículo 25, se menciona a un primer personaje que era Hadad Edomita. Versículo 25, voy a leer un momentito. Dice, bueno, es que es bastante, bueno, dice, desde el 15, dice, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, el 17 dice, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas y se fueron a Egipto. ¿Sí? Hadad halló favor delante de Faraón y le dio tierras, le dio trabajo, vivía muy bien allá. Pero cuando se enteró de que Salomón había muerto, le pidió permiso a Faraón para volver. Faraón preguntaba por qué si vivía también, por qué quería volver. Y Hadad tenía una razón importante. Y es que Salomón había dado orden de eliminar a todos los varones de su pueblo. Hadad estaba enojado y resentido con Salomón, pero le tenía miedo y se fue. Cuando supo que ya Salomón, a quien temía, ya no estaba, decidió volver para vengarse, ¿cierto? Aquí va uno, pero Roboam no lo conocía ni siquiera. Había heredado un enemigo de su papá Salomón. Viene el siguiente, dice Rezón, hijo de Elíada. Casi que también hubo una historia con Salomón en la que Elíada Rezón quedó muy resentido cuando supo que había muerto Salomón,
volvió para hacer justicia o para vengarse. Dos enemigos en realidad fueron de su abuelo, pero no volvieron ni siquiera cuando Salomón, sino cuando Roboam empezó a reinar. Tenían miedo porque eran imperios poderosos, porque Dios les había dado mucho poder. La gloria de David y la gloria de Salomón era inmensa. Listo. Van dos de su abuelo, enemigos de su abuelo, enemigos heredados. El último que menciona es Jeroboam, que es el otro personaje del que vamos a hablar principalmente hoy. Estos tres enemigos que Roboam adquirió sin siquiera conocer, sin siquiera haber hecho nada en contra de ellos, los podemos representar como aquellas cosas que nosotros heredamos de nuestros padres, abuelos y familiares y tomamos como excusa para hacer guerra contra Dios, para desviarnos de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando nuestra principal labor en este mundo, bueno, la Biblia dice que debemos dejarnos moldear el carácter para poder ir al cielo y vivir bien, ser felices en el cielo con un carácter que sea compatible con el cielo. Eso es de todos los días. Cuando nosotros tomamos la razón de que así soy yo porque mi papá o mi abuelo o mi mamá era así, nosotros estamos heredando enemigos que no son nuestros. Entonces la idea y la primera aplicación que vamos a sacar de esta, porque ya vamos a ver cómo Roboam hizo también cosas muy malas, aunque intentó hacer bien, al final hizo cosas malas, nosotros debemos tener una lucha diaria con nosotros mismos. Yo siempre les digo, cuando a mis pacientes les hablo acerca de las complicaciones del embarazo, yo siempre les digo, mi intención no es que vivan preocupadas todo el embarazo. Mi intención es que estemos alerta. Nosotros debemos vivir alerta todos los días, todos los días. No temerosos, no con miedo, sino alerta. Alerta porque estamos en pie de lucha. Entonces, cada día es una tarea personal y no tiene que ser rápida. Nos toma toda la vida realmente identificar con la ayuda de Dios qué cambios tenemos que hacer, qué cosas que hemos heredado de antes y que nos están pesando, enemigos que no son nuestros, dejémoslo porque el Señor nos ha dado la bendición de conocer una verdad que tal vez nuestros padres o abuelos no conocían, pero aquí estamos. Él nos llamó de las tinieblas y nos mostró luz, una luz admirable. Así que dejémonos iluminar, ¿sí? Enemigos heredados afuera a partir de hoy. Con la ayuda de Dios, que el poder del Espíritu Santo siga moldeando poco a poco y transformando nuestro carácter. Entonces vamos a seguir. Ya sabemos que, bueno, murió Salomón, ¿cierto? No en muy buenas circunstancias, hizo cositas muy malas, así que bueno. Roboam fue coronado rey. El pueblo, cuando Jeroboam se enteró de que Roboam había sido coronado, que ya Salomón no existía, volvió a su tierra. Volvió de Egipto, se había ido para Egipto también. Y se reunió con todo el pueblo y fueron hasta donde Roboam a pedirle que por favor cambiara las circunstancias o las condiciones en las que estaba reinando. Porque aquí se deja ver que Salomón fue muy estricto. Vamos a leer los versículos. A ver, permítame un momentico. ¿Puedo pedir que alguien lea? Sí, alguien puede abrir micrófono. Ok. Entonces, Leivis. Hola. Hola, Leivis. ¿Me puedes ayudar, por favor, leyendo Primera de Reyes 12? Disculpe, es que me encuentro laborando y no tengo acá a la mano la Biblia, no tengo nada. No pasa nada, no pasa nada, Leivis. Yo voy a leer. Primera de Reyes 12. Tranquila.
Primera de Reyes 12, desde el versículo 2, dice, y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, escuchen, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ahí podemos ver que Salomón estaba siendo un rey estricto, digamos. No podemos decir que había sido malo, no sabemos qué tanto había abusado de su poder, digamos, porque ellos de todas formas eran el pueblo. No sé si pues a nosotros nos pasa ahorita que para nosotros todos los presidentes son malos, ¿no? O por lo menos no han hecho lo que nosotros haríamos si estuviéramos allá arriba en la presidencia. Eso pasa siempre. Y no debe depender, hablando no solo políticamente, porque de hecho aquí el pueblo estaba pidiendo una reforma política, como la que nosotros estamos pasando en este momento. Así que no estamos tan alejados de esa situación que ellos vivían. Tampoco nos gusta mucho cómo ese rey presidente nos está dirigiendo. Estamos pidiendo un cambio, así como ese pueblo se reunió y fue y solicitó un cambio. No hagas lo mismo que tu padre, por favor, ayúdanos. Entonces, Roboam, con inexperiencia, supongo yo, no se atrevió a dar una respuesta y dijo, vayan, vuelvan en 3 días que yo voy a pedir consejo. Ahí podemos leer, luego leen en los 4 capítulos que son maravillosos, pueden leer que él primero consultó a los ancianos de su pueblo, a los sabios del pueblo, ¿cierto? A los que por experiencia tal vez habían sido consejeros de su padre Salomón, quizá de su abuelo David, ¿sí? Y ellos le dijeron, haz lo que te pide el pueblo, disminuye sus cargas y ellos te servirán. Pero a Roboam como que no le gustó mucho ese consejo y se fue a pedir otro. Y se fue a pedir consejo a los de su misma edad, a los jóvenes. Los jóvenes le aconsejaron, voy a decirlo como en palabras modernas, no te debes dejar, Roboam, no te dejes, porque si ahorita aflojas, se van a montar, te la van a montar, no te van a dejar reinar. Así que aprieta más, tienes que exigirles más. Y adivinen qué consejo cogió, el de los jóvenes. Él dijo, ellos están más actualizados. Los ancianos hace mucho que aprendieron, ya eso no es actual. Debo hacer algo diferente. Y esa fue la respuesta que le dio al pueblo. Voy a leer la respuesta. Dice, el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, escuchen el consejo que le dieron los jóvenes, lo que le dijeron que dijera, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Imagínense ese presidente que no cede a las conversaciones y peticiones de su pueblo. El pueblo no lo siguió. Eso todo era parte del proceso que tenía que seguir el pueblo, ¿no? Eso luego lo vamos a ver. Recordemos que yo estoy segura de que en todos los personajes reyes, pues que han mencionado en el grupo, han salido a flote más de una razón por la que Dios no quería poner un rey sobre su pueblo. El rey era él, era Dios. Pero siempre hemos sido, y yo nos voy a incluir, de dura cervix. Entonces, la situación estaba difícil. No querían al rey que tenían, que habían
que habían heredado, porque por linaje le tocaba a Roboam, pero nadie lo había elegido ni nada. Así que se apartaron. En ese momento se da la división del reino. Y esto ya había sido anunciado por los profetas antes. Se le había dicho inclusive a Salomón, como tú hiciste lo malo, entonces el reino será quitado de ti. ¿Saben por qué Salomón le tenía rabia a Jeroboam? Jeroboam era un hombre esforzado, un buen trabajador, dice la Biblia. Y cuando Salomón vio esas actitudes, quiso ponerlo y lo puso a cargo de una sección, digamos, de su pueblo, ¿no? Cuando Jeroboam estaba en este rol, y mire que estamos hablando de Salomón atrás, cuando Jeroboam estaba en este rol, fue visitado por un profeta que le dijo que a él se le iban a ser entregadas la mayoría de la mayoría del pueblo de Israel, y que a la casa de David le sería dejada una mínima parte por la apostasía de Salomón. O sea que ya Jeroboam sabía lo que iba a pasar. Él no sabía cuándo, pero él sabía lo que iba a pasar. Así que por esto Salomón lo persiguió y lo hizo salir del pueblo de Israel. Se fue a Egipto. Y ok, murió Salomón, Jeroboam volvió, Roboam se equivocó de esta forma tan garrafal, y aquí está Jeroboam entonces con la otra parte del pueblo, con la mayor parte del pueblo que lo hizo rey. ¿Sí? Iba a haber un enfrentamiento militar, pero Dios, porque ambas partes se armaron, Jeroboam y su pueblo grande, y Roboam también con su tribu de Judá, con parte pequeña del pueblo de Israel. Pero Dios le dijo a Roboam, no salgas y no pelees porque esta es mi voluntad, porque esto lo he traído yo a este pueblo. Entonces, si nos leemos toda la historia, vemos que en ambos reinos hubo momentos buenos, pero muchos otros malos, porque ambos reyes en ambas partes del reino empezaron a edificar altares, a tener dioses, así como Salomón lo había hecho. Estaban otra vez cometiendo los mismos errores del pasado. Y el pueblo seguía a su rey. Si Roboam en realidad lo hizo por miedo a que todo el pueblo, Jeroboam lo hizo por miedo a que todo el pueblo se fuera a Jerusalén a adorar, que era el lugar de adoración, y otra vez se enamoraran de la familia de David y volvieran a hacerlo rey sobre todo el pueblo. Entonces lo que hizo fue armarle como estatuas, armarle altares para que quemaran incienso, y como diciéndoles, no tienen nada que ir a buscar allá, acá yo se los dejo. Pero también había sido un error garrafal. Y del otro lado, igual Roboam, también al final de su reinado, hizo cosas peores. Entonces, el pueblo seguía a su rey. El pueblo estaba supeditado a la espiritualidad o a la relación espiritual que su rey tenía con Dios, ¿sí? Y eso puede que nos pase muy a menudo a nosotros hoy en día. Nosotros no tenemos un rey, y tampoco hablo del presidente Duque, porque no sabemos ni siquiera cómo ora o si ora. Estoy hablando de esos ídolos o de esos líderes o de esas personas representativas en nuestro entorno a las que nosotros vamos siguiendo. Hablo política, hablo socialmente, hablo religiosamente, hablo familiarmente. Cuando hay una palabra que yo tengo grabada en mi mente de un estudio que hicimos hace algún tiempo, que son las pequeñas, cuando uno va a ceder sediciones pequeñitas. Uno poco a poco, lentamente va normalizando cosas que no se deben. ¿A qué me refiero? En las redes sociales vemos en Instagram seguimos a una artista que le encanta
voy a ponerlo que no sea tan de alto nivel, que le encanta rayar carros, que le encanta mostrar las pequeñitas cosas que se roban en un restaurante, que le encanta que se viste de una forma inapropiada. De tanto ver, de tanto seguir, porque no nos damos cuenta, pero ese tipo de cosas son líderes para nosotros. Son referentes en muchos campos de nuestra vida que poco a poco van marcando nuestras actitudes, van dirigiendo el rumbo. Es importante que cuidemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todo lo que está en nuestro entorno con lo que tenemos contacto, porque eso poco a poco va haciendo nuestra realidad. Entonces, esos líderes y esas personas que podemos ver, un político que se ha divorciado 5 veces, pero que es político, que le va bien, que tiene plata, que está, no pasa nada, podemos hacerlo. O una persona que tiene más de una pareja al tiempo. Ese tipo de cosas se van haciendo poco a poco normales en nuestra vida. Y eso hace que nosotros seamos el pueblo que siguió al Jeroboam, que levantó altares a dioses extraños. Eso hace que nosotros seamos como ese pueblo que porque Roboam había dicho que se podía adorar a otro tipo de dioses, también lo hicieron, ¿sí? A lo que voy es que nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios no debe depender de nada de lo que nosotros veamos o escuchemos, así lo veamos y escuchemos todos los días. Nuestra realidad cambia cada momento. Nosotros cambiamos cada momento, pero hay algo que hay alguien, un ser que nunca cambia, en quien no hay sombra de variación y de quien proceden todas las cosas buenas. Y ese es nuestro Dios. No debe depender de nuestra realidad política en el país, en el mundo. No debe depender de las tendencias o modas, no solo en cómo nos vestimos, sino también en las actitudes. No debe depender de lo que heredamos de nuestros padres. Eso depende solamente de tu decisión, de mi decisión de cada día ir en oración a buscar al Señor. Porque los altares los hacemos en el corazón. Porque el templo soy yo, donde está Dios, ahí reside Dios. Somos templo de Él, ¿sí? No tenemos que buscarlo en otro lado, por muy llamativos que se vean esos becerros de oro. Nuestra relación con Dios debe ser tan poderosa que seamos nosotros quienes impactemos a los demás, quienes nos convirtamos en referente. Y no me refiero a que tenemos que sacar una cuenta en Instagram para grabar videos todo el tiempo. Me refiero a que cuando vas a trabajar, la persona que se sienta al lado tuyo se dé cuenta de que algo cambió, se dé cuenta de que está pasando algo en tu vida y para eso no se necesita abrir la boca muchísimas veces. Entonces, no seamos ese pueblo. Israel tuvo altos y bajos. Esa fue la historia. Momentos de obediencia, felicidad, todo tranquilo. Se distrajeron, se fueron de Dios, lo desobedecieron, vino el castigo, otra vez arrepentidos, otra vez jugosos y así, y así, y así. Entonces, aprendamos del ejemplo. No enemigos heredados, no los necesitamos. Vamos a liberarnos de ellos con la ayuda de Dios. No basar nuestra relación con Dios en algo que veamos o escuchamos, así lo veamos y escuchemos todos los días. Nuestra realidad afuera es una cosa, pero por dentro nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios. Así que, bueno, cuando tengan chance, lean toda la historia, es espectacular porque impacta mucho que hayan
que, que esas personas, esos personajes que estuvieron tan cerca de Dios, estuvieron tan bendecidos, fueron escogidos por Dios, hayan transformado su vida para mal, y sobre todo que todo un pueblo los haya seguido. Nosotros nunca vamos a ser reyes, nunca, de pronto, bueno, quizá por aquí haya alguno que vaya a ser presidente o qué sé yo, concejal, no sé, pero aún si no fuéramos nada de eso, al lado tenemos a nuestro hijito, o a nuestra mamá, a nuestra abuelita, o al amigo que siempre nos llama cuando está triste, o al que nos presta plata también, a todos. Tratemos de ser esos reyes chiquiticos en nuestra propia esencia, en nuestra propia cotidianidad, que ayudan a acercar a Dios, y no como Jeroboam y Roboam que alejaron al pueblo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Con la ayuda de Dios. ¿Oramos pidiendo la ayuda al Señor? Oremos. Claro. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por ese libro santo que tú nos has dejado para aprender tanto, Señor. Gracias porque con cada escrito nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes, Señor, en justicia, y también nos das esperanza. Señor, cada día estamos expuestos a una realidad que no es buena, una realidad que nos atemoriza, una realidad que nos desafía, una realidad, Señor, que nos hace dudar. Pero ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que de ti proceden todas las cosas buenas. Y que tu consejo, Señor, es que no nos conformemos con este mundo, sino que marchemos con valor, con gozo, con esperanza, con fe, la fe genuina de Jesús hacia adelante y hacia arriba, esperándote, Señor, para que todas las promesas que hay en ese libro santo sean cumplidas para nosotros y para tu gloria. Bendice a los que estamos aquí, Señor, y a nuestras familias también. Cuida de nosotros, Señor, y ayúdanos a que todos los días que nos quieras dar de vida, Señor, seamos luz en medio de tanta oscuridad. Danos el valor, danos la sabiduría para poder hacerlo, Señor. Pero no para que nos miren a nosotros, sino para que a través de nosotros el mundo conozca que hay un Dios que vive y reina y que transforma vidas. Bendícenos en esta noche, guárdanos en nuestro descanso, Señor, y que tengamos un amanecer de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esperanza, ibas a decir algo, cuéntanos. No, que amén. Que gracias por la oración. Ah, ok, tan lindo. Está bien. Muchas gracias, Adri. Muy querida. Hoy fuiste esa reinita, ya empezaste. Fuiste la reinita de esta noche y nos has dejado un excelente mensaje. Muchas gracias nuevamente. A ver, por acá recordemos las peticiones para esta semana. Por aquí tenemos que piden oración por Luis Ángel, para que regrese bien a la casa. Lo vamos a tener presente Esperanza. Y bueno, recordemos que aquí tenemos el chat, nuestro grupo, para que podamos seguir colocando nuestras peticiones allí para esta semana, que todos estamos muy juiciositos en este momento de oración en la semana. Y bueno, como siempre tenemos a alguien especial en este grupo para esta semana por quienes vamos a orar. Esta semana le toca a una familia muy especial que queremos mucho y es Carito y Richard, para que los tengamos en cuenta muy especialmente en esta semana. También veo por acá oración por la señora Sara López, claro que sí, más seguir orando por ella, la que ahorita estuvo un momentico conectada. Bueno, no siendo más, que descansen bien en el amor de Cristo y recordemos que nuestro
próximo historia se va a tratar sobre Acab y Jezabel, para que sigamos